Buenos días a todos. Vamos a dar inicio a la audiencia solicitada por la defensa de la señora Kelly Johanna Hidalgo Salcedo. Son las 10:24 de la mañana de hoy, 2 de octubre del 2025. El juzgado tercero penal municipal con función de control de garantías procede a declarar abierta la audiencia preliminar dentro del radicado 11-001-6150-2025 027 con número interno 473855. Tiene el uso de la palabra las partes para que se presenten por fiscalía. Buenos días, su señoría, a todas las personas asistentes a esta audiencia. Por Fiscalía, Héctor Elías Lozano Murillo, identificado con cédula 1-112-766-102, fiscal 552 local. Para efectos de notificación, poseo el correo hector.lozano@fiscalía.gov.co y me encuentro. Mi ubicación física es calle 19, número 3302, piso 2. Gracias, doctor. Por la defensa. Muy buenos días para todos. Me presento. Mi nombre es Brian Leonardo Fonseca Gómez, identificado con cédula de ciudadanía 1015-460-657 y tarjeta profesional de abogado la 437-497 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, actuando como apoderado de la señora Kelly Johanna Hidalgo Salcedo. Como correo de notificaciones es el de abogacíaLgomez@gmail.com. Como dirección de notificaciones físicas de manera provisional sería en la calle 83, número 9534. Doctor, ¿usted ya viene actuando dentro de este radicado? ¿Ya está reconocido? Su señoría, efectivamente yo me incorporé al proceso en la audiencia pasada del 25 de septiembre. Ya se me concedió personería. Perfecto. Gracias. Señora Kelly, sus nombres completos, su número de cédula y el lugar donde se encuentra. Kelly Johanna Hidalgo Salcedo, mi número de cédula es 24-432-444. Me encuentro en la cárcel Buen Pastor de Bogotá. Perdóneme un segundito. ¿Me regala nuevamente su número de cédula? 24-432-444. ¿24-432-444? Sí, señora. Correcto. A ver, nuevamente. 24-432-444. Ya. Gracias. ¿De dónde es la cédula? De Venezuela. Ok. Gracias. Bien, como quiera que el petente de esta audiencia es la defensa, en ese caso se le concede el uso de la palabra para que proceda a su argumentación sobre su petición. Muchas gracias, señoría. Inicialmente se había hecho la solicitud de esta audiencia preliminar porque considera esta defensa que existe un vencimiento de términos, el cual se perfecciona en el artículo 294 del Código de Procedimiento Penal y pues que se perfecciona también con el artículo 317 de la misma normativa. Para mí es importante resaltar, su señoría, que al correo del juzgado yo envié esta solicitud de manera formal adjuntando la correspondiente acta de imputación que tiene fecha del 5 de mayo de 2025. La misma pues tuvo como hora inicial las 4:16, finalizó a las 7:55 y en esta audiencia se le dio medida de aseguramiento a mi representada inicialmente en la URI de Puente Aranda y posteriormente se le hizo traslado al Buen Pastor. A lo largo del desarrollo de este proceso, inicialmente lo estaba manejando una abogada de defensora pública y en el momento en el que yo me incorporo, pues me doy cuenta que han pasado varios meses sin que se haya presentado la audiencia de acusación. Haciendo los cálculos, entendemos que desde el mes de mayo, tomando fecha desde el 5, tenemos 26 días, en junio tenemos 30, en julio tenemos 31, en agosto tenemos 31, en septiembre tenemos 30, y ahí voy a hacer un paréntesis, y ahora a fecha de 2 de octubre tenemos 2 días. Esto nos da un total de 150 días
al momento en que no se ha presentado la correspondiente acusación. Sin embargo, para mí es importante resaltar, en aras de la transparencia y la lealtad procesal, el pasado 25 de septiembre estaba programada la diligencia para la audiencia de acusación. Sin embargo, por cuestiones personales, mi padre falleció, solicité un aplazamiento de dicha diligencia y pues la tenemos reprogramada para el 10 de octubre de este mismo año. Sin embargo, descontando estos días, pues entendemos que el tiempo ha sido superior a lo que reglamenta el artículo 317 frente a las funciones que tiene la Fiscalía para seguir adelante con la investigación, especialmente las del numeral cuarto y las del numeral quinto que me permito citar. Numeral cuarto del artículo 317, causales de libertad. Cuando transcurridos 60 días contados a partir de la fecha de imputación no se haya presentado el escrito de acusación o solicitado preclusión conforme a lo dispuesto al artículo 294. Y su numeral quinto que nos indica, cuando transcurridos 120 días contados a partir de la fecha de presentación del escrito de acusación, no se haya dado inicio con la audiencia de juicio. Entendiendo eso y revisando el expediente, el cual pues tuve la oportunidad de mirar a lo largo del mes de septiembre, pues evidencia que la defensa anterior en ningún momento solicitó aplazamientos. Inclusive se había intentado perfeccionar esta misma audiencia de acusación, pero pues me manifestaba la doctora que estaba a cargo del proceso que no se había podido hacer, pues porque no se contaba con la competencia adecuada por parte del fiscal designado en ese momento. Eso fue lo que le entendía a ella, razón por la cual no se encuentra ningún tipo de maniobra dilatoria por parte de la defensa y pues entendiendo lo mismo, considera esta nueva defensa pues que el término está vencido. Adicional a eso, pues como fundamento, que si bien es cierto, ya mencioné el 317 y el 294 del Código de Procedimiento Penal, pues también es importante entender el fundamento constitucional, entendiendo pues el primero, como el artículo 28 de la normativa, pues que nos indica que una persona no puede estar privada de la libertad simplemente por el hecho de que el Estado, en este caso, mediante la Fiscalía General de la Nación y uno de sus delegados, pues esté haciendo una investigación toda vez pues que prima esta libre locomoción y esta libertad de las personas. Asimismo, pues también el debido proceso consagrado en la misma normativa en su artículo 29, pues nos indica que todo el mundo tiene derecho a una defensa y asimismo que todo el mundo tiene derecho a ser juzgado con las leyes preexistentes en el país, razón por la cual pues considero que el fundamento del 317 y el 294 es el adecuado para solicitar la libertad inmediata de mi poder dante. Asimismo, pues la Corte, en su sentencia la C-1194 del 2001, ya había reiterado que estas medidas de aseguramiento lo que tienen es un carácter preventivo para la no reiteración de la conducta o pues para poder hacer que la persona comparezca a juicio, pero jamás será un carácter sancionatorio porque pues nadie puede ser juzgado sin haber sido condenado y pues entendiendo que todavía no se ha perfeccionado esta audiencia de acusación y asimismo pues no hemos ido al juicio, pues ella no debería ser tratada como si fuera una persona pues que ya esté privada de la libertad, razón por la cual pues digamos en este momento el juez de conocimiento no nos ha indicado si el fallo va a ser condenatorio o va a ser absolutorio. En ese entendido, su señoría, pues como lo mencioné al inicio de mi intervención, yo llegué a la carpeta de el expediente y pues asimismo a su correo electrónico antes de instaurar esta diligencia, la solicitud para que la misma sea evaluada y junto con la solicitud, como lo mencioné, compartí la correspondiente acta, el poder suscrito por parte de Kerly y adicional a eso, tenemos la posibilidad de que ella tenga un domicilio estable. Aquí mismo en la ciudad de Bogotá, igual permítame le confirmo porque si mal no estoy la nomenclatura nos alcanza a dar al municipio de Soacha. En un segundo le confirmo, efectivamente la nomenclatura nos estaría dando al municipio de Soacha, pero pues es un lugar en donde ella podría habitar, podría seguir compareciendo a los respectivos procesos. Y pues digamos que aquí la intención no es que se le dé la libertad y que eventualmente este proceso quede impune o que ella no se siga presentando para nada, sino lo que buscamos es pues que ella tenga su libertad como cualquier persona en el territorio nacional tiene ese derecho y más importante aún porque entiende esta defensa que Kerly se encuentra en embarazo.
pendiente a confirmar si es un embarazo de 3, 4 meses. Ya había tenido la oportunidad de hablar con ella hace aproximadamente un mes, me había manifestado esa situación. También ha presentado problemas de salud graves, que estos no vienen desde el Buen Pastor, sino vienen desde la URI de Puente Aranda, en donde esta defensa también habló con el intendente y les sugirió que por favor tuvieran cuidado con ese tema de salud, toda vez que pues también mi gobernante es una persona que cuenta con antecedentes médicos importantes. Estaba tomando medicamentos, al momento de la captura omiten ese detalle y pues dejó de tomar dichos medicamentos, razón por la cual pues también se está afectando el artículo 48 de la Constitución Política de Colombia, pues que es dicho derecho a la salud, ¿no? En razón a eso, su señoría, y agradeciendo la atención prestada tanto por usted como por el honorable fiscal, pues quedó pendiente la decisión que puedan llegar a tomar y a las consideraciones pertinentes. Muchas gracias. De la petición del señor defensor, señor fiscal, en primer lugar, usted tiene los elementos materiales probatorios que dice corrió trasladado al señor defensor. Señor fiscal, no le escucho. Qué pena, no le escuché la pregunta, su señoría. Se escucha Tiene, intermitente. ¿Le corrieron traslado de los elementos materiales probatorios que menciona el señor defensor? No, su señoría. Bien. En ese entendido, pues le concedo el uso de la palabra al señor fiscal. Sí, su señoría. Su señoría solicitó no se acceda a la pretensión de la defensa, toda vez que en el artículo 317 del Código de Procedimiento Penal, en el numeral cuarto, señala, cuando transcurridos 60 días contados a partir de la fecha de la imputación no se hubiese presentado el escrito de acusación o solicitado la preclusión conforme a lo dispuesto en el artículo 94. En ese entendido, el 5 de mayo del 2025 se llevó a cabo la audiencia de imputación y el escrito de acusación fue radicado el 26 de junio del 2025. De igual forma, en el numeral quinto señala cuando transcurrido 120 días contados a partir de la fecha de presentación del escrito de acusación no se haya dado inicio a la audiencia de juicio. La acusación fue programada para el día 25 de septiembre del 2025. Sin embargo, dicha diligencia fue aplazada a solicitud de la defensa. De igual forma, haciendo los cálculos por parte de esta fiscalía, no ha transcurrido desde la presentación del escrito de acusación hasta la fecha inicial programada 25 y luego la que se aplazó al 10 de octubre, no se han dado el vencimiento de los términos señalados por él. Artículo 317, numeral quinto. Terminó la intervención, señor fiscal. Sí, su señoría. Gracias. Me tomo 10 minuticos para revisar los elementos materiales probatorios, ya que este juzgado estaba en otra audiencia y no tuvo la oportunidad de revisarlos. Entonces, en 10 minutos continuamos, por favor. Son las 10:36. A las 10:50 nos conectamos. Vale, su señoría. Gracias.
Vamos a continuar con la audiencia que se había suspendido para verificar elementos materiales probatorios allegados por la defensa. El juzgado estudiado los elementos materiales probatorios allegados por el señor defensor y teniendo en cuenta la sustentación de la defensa que depreca de este despacho la libertad por vencimiento de términos en favor de Kelly Joana Hidalgo Salcedo, identificada con la cédula 24432-444 de Venezuela, por el delito de extorsión agravada. Se verificaron los elementos materiales probatorios allegados por el señor defensor. Únicamente se encuentra un acta y una solicitud de vencimiento de términos y el poder dado por la acusada o imputada. Sin embargo, muchos vacíos y deficiencia de la sustentación de la solicitud por parte de la defensa conllevaron al juzgado a solicitar la carpeta del juzgado de conocimiento, que es el juzgado, en este caso el juzgado 126, penal municipal con funciones de conocimiento, de la cual se puede obtener que efectivamente el escrito de acusación fue del 26 de junio del 2025, que el 13 de agosto del 2025 se señaló fecha para la formulación de acusación por el juzgado 26, que igual manera aboca apenas esta actuación, dado que se generó una ruptura de la unidad procesal el 16 de julio del 2025, de la cual deja constancia el Centro de Servicios Judiciales para el nuevo sistema, señalándose que el radicado matriz corresponde al 2025-897 con número interno 47-2121. El 22 de agosto del 2025 le he repartido a este juzgado 126, quien aboca el conocimiento de estas diligencias y señala fecha para el 25 de septiembre del 2025 para la audiencia de formulación de acusación, en la cual se hace presente el doctor que hoy depreca esta solicitud, es decir, el doctor Brian Leonardo Fonseca Gómez, a quien se le reconoce como defensor, pero que señala que en aplazamiento de esta diligencia ya que se encontraba en una calamidad doméstica. Y por lo que se señala nueva fecha para el 10 de octubre del 2025. Ese es más o menos el recorrido del proceso que ha tenido. El señor defensor en este momento está solicitando bajo el artículo 294 y el 317, numeral cuarto y quinto, dice él, del artículo 317, en las causales de libertad por vencimiento de términos para su prohijada Kelly Joana Hidalgo Salcedo. Hace el conteo desde la radicación del escrito de acusación, señalando que han transcurrido 150 días y que presenta unos elementos materiales probatorios, cuál es la solicitud, el acta de las audiencias concentradas, el poder que le otorgará a su prohijada y la verificación del domicilio con un recibo de servicios públicos. Señala que su prohijada se encuentra embarazada de 3 o 4 meses, que tiene problemas de salud graves, que debido a que cuando fue capturada ella dejó de tomar los medicamentos y que por lo tanto pues ha tenido problemas de salud graves. Pero en sí la libertad la depreca de acuerdo al artículo 294 y 317 en sus causales cuarta y quinta. Bien, desde ya pues el despacho debe decir que el artículo 294 no es
el artículo pertinente para solicitar causal de libertad. Este es unos términos que le da la ley a la Fiscalía para presentar el escrito de acusación, más no para ello. De otra parte, frente al artículo 317 debe señalar que el numeral cuarto hace referencia precisamente de una de las causales de libertad, cuál es que cuando se hayan transcurrido 60 días contados a partir de la fecha de imputación, no se hubiese presentado el escrito de acusación o solicitado la preclusión conforme a lo dispuesto en el artículo 294. Este artículo cae, esta causal de libertad cae de su peso por cuanto sí fue presentado ya el escrito de acusación, tan es así que se encuentra pendiente la audiencia de formulación de acusación, lo que indica un hecho superado frente a ello. De igual manera, frente a la causal quinta que está invocando también el señor defensor, cuál es el que cuando transcurridos 120 días contados a partir de la fecha de presentación del escrito de acusación, no se haya dado inicio a la audiencia de juicio oral. Y es por ello que este juzgado hacía hincapié frente a estas causales o a este devenir del proceso, a esas actuaciones que se han llevado a cabo durante el proceso. La Fiscalía a su turno señala que no se han vencido dichos términos por cuanto en la primera audiencia que tuvieron para la formulación de acusación, el señor defensor solicitó suspensión o no suspensión, ni siquiera se había abierto la audiencia, en ese solamente se estaba verificando la asistencia de las partes y de llevar a cabo esa audiencia, pero él tenía una calamidad doméstica y por lo cual el juzgado le concedió una nueva fecha para el 10 de octubre del 2025. En ese entendido, aparte de ello, está la constancia del Centro de Servicios Judiciales del 16 de julio del 2025, donde se le da el nuevo radicado, es decir, la ruptura para la señora Kelly Joana Hidalgo Salcedo, dentro del radicado 11.001 61 50 2025 00027 con número interno 473855, que en la cual se llevaron a cabo, dentro de este radicado fue que se llevó a cabo las audiencias concentradas y donde se le impuso la medida de aseguramiento el 5 de mayo del 2025 por el juzgado, por un juzgado homólogo en ese entonces, y se procede a hacer el reparto posteriormente del escrito de acusación, pero resulta de que el Centro de Servicios Judiciales deja la constancia de que hace el reparto con la ruptura ya del 2025, del proceso de la ruptura 2025 80097 con número interno 472121. Y es repartido al juzgado 126 municipal de conocimiento el 22 de agosto del 2025, quien aboca en esa fecha y señala fecha para llevar a cabo la primera audiencia, que es la formulación de acusación, el 25 de septiembre del 2025. Donde no se lleva a cabo ya, por lo dicho, que había una calamidad doméstica por parte del defensor y por lo tanto se aplaza para el 10 de octubre del 2025. En este entendido, pues el juzgado tuvo que verificar algunos elementos materiales probatorios, ya que el señor defensor no aportó elementos bajo los cuales se pudiese tener en cuenta esas fechas para ese conteo de efectivamente si habían vencido esos días o no. Por ello precisé cuáles fueron esos elementos que corrió traslado solamente a este juzgado la defensa, debiéndose haber sido corrido el traslado a Fiscalía. Pero Fiscalía puntualmente señaló en su momento que se le concedió el uso de la palabra que no le fueron trasladados esos elementos materiales probatorios por parte de la defensa.
Además, se observa que la falta de fundamentación del señor defensor y de precisión frente a esas causales por las cuales solicita el vencimiento de términos que él considera y que él considera son en 150, no argumentó a qué se debe, cuál ha sido el derrotero del proceso, y ello también debe señalarse que ni siquiera argumentó por qué está detenida la señora Kelly Joana Hidalgo Salcedo, por lo cual este juzgado se vio en la obligación de mirar efectivamente si está detenida o no está detenida. Únicamente se allegó el acta de la audiencia del juzgado homólogo, en el cual efectivamente sí hubo unas audiencias de imputación y de legalización de captura, imputación y medida de aseguramiento, es decir, las audiencias concentradas que se llevaron a cabo por el juzgado homólogo. En fecha 5 de mayo del 2025. Pero como no se tiene conocimiento del porqué de la ruptura procesal, se asume que alguno de ellos aceptaría cargos o que existían varios en los cuales todavía se encuentran en etapa de indagación. Esto es simplemente elucubraciones que hace este despacho por cuanto no se tienen los elementos frente a ello para señalar que eso es lo que ha sucedido. La defensa no ha aclarado nada de esta situación. Pues Fiscalía tampoco lo aclaró porque Fiscalía no le fueron corridos elementos materiales probatorios y de los elementos materiales probatorios corridos por la defensa no se tiene tampoco ese conocimiento. Este conocimiento lo adquiere el juzgado ya por la carpeta que allegara el juzgado 126, que se vio obligada a solicitarlo, pero simplemente para los datos y para estos señalamientos. Y es el juzgado 126 quien dice que aboca el 22 de agosto del 2025 y que la ruptura en el centro de servicios, o sea que ese reparto se hizo posterior al 16 de julio del 2025, pues el 16 de julio del 2025 se deja la constancia por el Centro de Servicios Judiciales de la ruptura en la cual le es asignada para la señora Kelly Joana Hidalgo Salcedo, que es la 2025-80027, con número interno 472121 y no la que nos está concitando en este momento, bajo la cual solicitó el señor defensor, que fue el 11001 6150 2025 00027. En sí, la medida de aseguramiento se hizo sobre el matriz que era el 2025-80027 con número interno 472121. Más no sobre este que se ha solicitado el vencimiento de términos y que no se hiciera ninguna aclaración por parte de la defensa. De lo que se puede verificar dentro de esos elementos materiales probatorios que llegó el juzgado 126 es que el 22 de agosto del 2025 aboca conocimiento el juzgado 126 señalando fecha para el 25 de septiembre del 2025 la formulación de acusación, dentro de la cual el mismo señor defensor pide aplazamiento por una calamidad doméstica y por ello el juzgado le concede el 10 de octubre del 2025 para llevar a cabo la audiencia de formulación de acusación. Con lo cual, pues, debe señalar este despacho que desde el 16 de julio que se conoce la ruptura, hasta esta fecha no han hasta la fecha del 25 de septiembre, que sería la de contar, pues no han transcurrido esos términos señalados en el numeral quinto del artículo 317. Además, como se dijo, el señor defensor no sustentó debidamente esta solicitud, limitándose a que su prohijada pues se encuentra posiblemente embarazada porque no llegó la prueba
en la cual se encuentra efectivamente por un médico que señale que tiene tantos, cuáles o tantos meses de embarazo, además porque no se está pidiendo por esa causal que sería la del 314, más no la del 317 como se está señalando por parte de la defensa. Y de otra parte dice que se encuentra y que ha tenido problemas de salud grave porque dejó de tomar unos medicamentos y que en ese estado de salud grave también sería una sustitución que se pediría por el artículo 314, más no por libertad por vencimiento de términos como lo está equivocando en este caso el señor defensor. Y de otra parte, pues esos términos no se han cumplido ya por las razones expuestas de acuerdo a los elementos que encontró este juzgado y que no le han sido corridos traslados al señor defensor por parte al señor fiscal por parte del señor defensor. Y en ese orden de ideas, debido a la deficiente sustentación de la defensa para esta solicitud y la falta de esos elementos materiales probatorios a los cuales hace referencia el señor defensor, únicamente se allegaron la solicitud, una solicitud de vencimiento de términos, el poder que le confiere su prohijada, un recibo de servicios públicos, pero que en este caso no tendría objeto si se está pidiendo libertad por vencimiento. En ese orden de ideas, el juzgado niega la solicitud de la defensa para libertad por vencimiento de términos a favor de Kelly Joana Hidalgo Salcedo, identificada con la cédula 24.432.444, por el delito de extorsión agravada. Decisión esta que queda a disposición de las partes a través de este medio. Señor fiscal. Su señoría sin recurso. Señor defensor. Sin recursos, señoría. Como quiera que no hay recursos frente a la decisión anterior, la misma queda en firme, se termina así la presente audiencia, siendo las 11:21 de la mañana de hoy, 2 de octubre del 2025. Les agradezco su asistencia, que tengan buena tarde. Buenas tardes a todos los presentes. ¿Algo? Ya nos podemos desconectar. Gracias.